Saludos y bienvenidos al segundo bloque del ciclo formativo Tándem, porque vamos a hablar de las tan temidas, tan sufridas dificultades de aprendizaje. Este bloque va dirigido fundamentalmente a profesores, que son los que dan normalmente la voz de alarma, a los padres, que son los grandes sufridores, pero sobre todo y fundamentalmente para que ayudéis a vuestros adolescentes, a vuestros niños o a vuestros preescolares. Son esas molestias, esas discrepancias que no tienen nada que ver en principio con una capacidad intelectual y sin embargo los estudiantes no obtienen esos resultados después de noches de estudio, después de semanas de esfuerzo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El pionero en aclarar y definir y delimitar las dificultades de aprendizaje fue Farham Diyori. ¿Y qué es lo que propuso este autor? Bueno, antes dificultades de aprendizaje se relacionaba o se correlacionaba con dificultades intelectuales. Es decir, la persona, por definición, es aquel refrán que dice lo que natura no da, Salamanca no presta. No puedo estar más en desacuerdo con este refrán. Porque una persona puede tener unas buenísimas capacidades intelectivas, lo que llaman el CI o el IQ en inglés, y tener en un área específica una desventaja, una dificultad, como un encasquillamiento que con sus estrategias y con el abordaje y con la intervención puede perfectamente florecer y sacar adelante su recorrido académico. Por favor, importantísimo, son puntuales, son pasajeras, no son estáticas. Es decir, que la persona no nace discalcúlico, no nace disléxico y ya es de por vida. Pues no, porque puede haber disléxicos que puedan ser perfectamente unos grandes poetas o personas que tengan una dificultad de cálculo y puedan ser perfectos economistas. Luego entonces, las dificultades de aprendizaje se pueden presentar en un momento de la vida, luego veremos por las causas, pero se pueden solventar en otro momento de la vida, con lo cual es bastante esperanzador. El sujeto que está aprendiendo no solamente aprende en las escuelas, sino que es como un ordenador, le están llegando múltiples informaciones y su cerebro está procesando múltiples estímulos, con lo cual hay que coayudar al colegio porque el sujeto está activamente procesando en otros contextos. Pongo un ejemplo simplemente, el niño que se le dan mal las matemáticas, que se le da mal contar en versión aditiva o de resta, restrictiva, puede estar perfectamente en el patio del colegio con las canicas o con las hojitas o con las piedras diciendo, pues tú, Rubén, tienes 3 y yo tengo 2 y si las juntamos tenemos 5. Es decir, no es pasivo, no se limita el niño a aprender matemáticas solo en la hora de matemáticas, sino que está constantemente, su ordenador, su CPU, está constantemente procesando. Las dificultades de aprendizaje no son globales, holísticas en toda la persona, es decir, una persona que tenga dislexia ya tiene que ser mal estudiante, con dificultades de conducta y mala persona. Por favor, vamos a centrarnos, vamos a calmarnos. La dificultad de aprendizaje es que en un área, en algo muy específico, la persona tiene dificultades. Es decir, que se puede tener dificultad en la lectura. Y en la lectura ya veremos en una decodificación, pero se puede comprender perfectamente bien lo que se lee. Se puede tener problemas en el cálculo, pero se puede ser brillante en la resolución de problemas. Es decir, que hay que delimitar cuáles son las áreas, cuáles son las tareas, las actividades que el sujeto tiene esas dificultades. Hoy veremos la sección de trastornos neurológicos. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta a las áreas funcionales de la persona, como el área social, laboral o académica, y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. La discapacidad intelectual, que también se le conoce como trastorno del desarrollo intelectual o anteriormente conocida como retraso mental, es un trastorno que inicia en el periodo del desarrollo y afecta el funcionamiento intelectual y adaptativo. Primero, que existan deficiencias en el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación o el pensamiento abstracto que afectan el aprendizaje académico y experiencial. Estas deficiencias se deben haber comprobado mediante una evaluación psicométrica con pruebas de inteligencia estandarizadas y cuyos puntajes estén por debajo de 2 desviaciones estándar de la media poblacional. Por ejemplo, en escalas Wechsler ya se puede identificar algún problema a nivel intelectual cuando se obtiene un CI por debajo de 69 puntos y en el Binet de 68. Deficiencias en el comportamiento adaptativo que se sale de los estándares de lo socialmente aceptado. Esto afecta la autonomía de la persona, el cumplimiento de normas y responsabilidades y la interacción social, ya sea en la escuela, el trabajo o la sociedad. Los trastornos de la comunicación se dividen en 4 categorías: el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, de fluidez de inicio en la infancia o tartamudeo y de comunicación social o pragmático. Debemos tener en cuenta que estos trastornos pueden presentar deficiencias en el lenguaje, habla y comunicación. Todos estos trastornos tienen criterios diagnósticos en común. El primero de ellos es que el inicio de los síntomas debe darse en las primeras fases del desarrollo. El segundo es que estos trastornos no sean consecuencia de un deterioro auditivo sensorial, disfunción motora que afecta al lenguaje en cuanto a recepción,
procesamiento, interpretación o producción, o sea resultado de alteraciones congénitas o adquiridas, como una parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia o sordera, traumatismos cerebrales, ictus, tumores o cualquier otra deficiencia médica o neurológica, y no se explica mejor por otro trastorno mental como la discapacidad intelectual, el espectro autista o un retraso global del desarrollo. En el trastorno del lenguaje o disfasia se presentan dificultades en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, hablado, escrito y de señas, debido a deficiencias en la comprensión o la producción del lenguaje. Estas deficiencias incluyen un vocabulario reducido, por lo que puede no conocer ni usar las palabras. Además, su estructura gramatical es limitada o se le imposibilita situar palabras y terminaciones en su lugar para formar frases, lo que lleva a un deterioro del discurso, por lo que no puede usar su vocabulario para iniciar o continuar un tema de conversación. El trastorno del espectro autista se caracteriza por presentar los siguientes criterios diagnósticos. El primero está relacionado con deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social. El segundo, que se presenten intereses limitados y comportamientos repetitivos. Como ya es usual en los trastornos del desarrollo neurológico, estos criterios deben presentarse en las primeras fases del periodo del desarrollo. Estas causan un deterioro en las áreas importantes de funcionamiento y además no se pueden explicar por otros trastornos mentales, aunque el espectro autista suele tener comorbilidad con la discapacidad intelectual, que se identifica porque además de esta, la persona presenta un deterioro en la comunicación social. Aún se desconocen las causas del trastorno del espectro autista, pero los investigadores sugieren que la interacción de genes e influencias ambientales pueden afectar el desarrollo de este. Entre los factores que aumentan el riesgo se encuentran haber sido concebidos por padres o madres con edad avanzada, tener hermanos con el síndrome, tener afectaciones genéticas como el síndrome de Down, cromosoma X frágil, síndrome de Rett, entre otras. El TDAH se caracteriza por presentar un patrón persistente de inatención y o hiperactividad que interfiere con el quehacer de actividades. Para cada patrón se deben presentar 6 o más síntomas y para mayores de 17 años se requiere un mínimo de 5 durante los últimos 6 meses. Inatención. Falla frecuente en la atención focalizada, es decir, en dirigir voluntariamente la atención a un estímulo, donde es usual que cometa errores o no termine de atender al estímulo correctamente. También se le dificulta mantener la atención en una tarea o estímulo durante un tiempo específico, que va de acuerdo a su edad y a las condiciones de la tarea, es decir, fallo en la atención sostenida. Parece no escuchar cuando se le habla, no culmina las tareas o quehaceres que se le encomiendan, dejando muchas actividades iniciadas y pocas terminadas. Dificultad para organizar actividades y tareas, para cumplir con un plan de trabajo establecido y en el manejo del tiempo. Tiende a evadir tareas o actividades que le demanden esfuerzo cognitivo. Además, con frecuencia pierde cosas necesarias para realizar sus actividades académicas o laborales, como lápices, llaves, libros, etc. También suele distraerse con facilidad por estímulos externos, incluyendo pensamientos no relacionados a la tarea que está ejecutando, y también es normal que olvide actividades cotidianas como atender a una cita, devolver una llamada, hacer tareas, etc.